siempre en oración. Así que damos gracias al Señor por este lugar y por este momento. Bendito seas, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor, porque disfrutamos mucho estudiando tu palabra. Guiados por el Espíritu Santo, Señor, nos alimentamos, nos gozamos, conocemos más de ti, conocemos más de Jesús, conocemos cómo desde el principio de la historia tú has estado ahí y sigues estando, Señor, y queremos ahora pedir tu ayuda para que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de la palabra y en la aplicación. Queremos también pedir tu bendición para todos aquellos que puedan estar en camino, también aquellos que quisieran estar y no pueden, y también para las personas que nos estén viendo a través de YouTube. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vamos a Éxodo capítulo 34. Vamos a retomar la lectura desde el versículo 10, que ya fue el último versículo que vimos el martes pasado. Éxodo 34, 10. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de ovejas que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hasta aquí la lectura de la palabra. Siguiendo el libro que estamos estudiando, pues veis que cogemos pasajes más adelante, cogemos pasajes, volvemos a los pasajes de atrás para ir dando los diferentes enfoques a los que nos lleva este libro del Éxodo, que está siendo de mucha bendición a los que estamos los martes aquí estudiando. Así que hemos retomado el relato desde ese versículo 10, donde
Una vez más aparece y se muestra la misericordia de Dios. Hace de nuevo acto de presencia después de la tensión de esas escenas que se desataron a raíz del pecado cometido por el pueblo. Y ese pecado, como sabéis, llevó a Moisés a actuar como mediador para intentar recuperar la relación con Dios. Y sobre todo, una de las preguntas que asustaba al pueblo, una de las preguntas que preocupaba también mucho a Moisés: ¿cómo puede Dios vivir en medio de su pueblo? Porque sabéis que a consecuencia del pecado Dios no quería vivir en medio de su pueblo, y de hecho hicieron aquella tienda fuera del campamento para reunirse con él. Pero quiero resaltar mucho en estos pasajes la misericordia de Dios, porque se hace patente a pesar de lo que ha pasado, ¿no? Y vemos que al inicio ya del capítulo 34, Dios le manda a Moisés que prepare dos tablas nuevas. Y le da instrucciones para que suba de nuevo a la montaña, porque Dios va a restituir el pacto del Sinaí, como dice al principio del versículo 10, ¿no? He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Entonces vemos en el conjunto del contexto del pasaje que los traidores son perdonados, hermano. Los que le han dado la espalda a Dios son de nuevo perdonados, y no solo son perdonados, sino que son señalados como preferidos y favoritos. Y esto se remarca en el versículo 10 y en el versículo 11, donde el Señor dice lo que va a hacer por ellos, y dice: haré maravillas, dice ahí en el versículo 10, ¿no? Maravillas que dice que nunca se habían visto y que servirían para la confirmación de la fe que Dios quería restaurar de su pueblo y quería fortalecerla en su pueblo. Dice en el texto: verá todo el pueblo y reconocerá la obra de Jehová. Es importante esto, ¿no? El pueblo era testigo continuamente de la misericordia de Dios. El pueblo era testigo continuamente de su perdón. Y aquí dice que acabaría por reconocer la obra de Jehová. Como se relata en el versículo 11, estas maravillas para el pueblo de Israel serían terroríficas para los otros pueblos, efectivamente, para los pueblos que estaban en alrededor, ¿no? Dice el versículo 11: los echo de delante de tu presencia. Dios los iba a echar, ni siquiera ellos iban a tener que esforzarse, pero iban a tener que confiar, lo que les costaba bastante, ¿no? Haciendo aquí un paréntesis, quiero decir que cuando Dios pone instrucciones y promete bendición, hay una parte del pacto que nos toca hacer, ¿no? Porque es verdad que el pueblo, si obedeciese y si siguiese y acatase las instrucciones que Dios le mandaba, prácticamente no iba a tener nada más que obedecer. ¿No? Y en nuestro caso pasa igual. Si el Señor ha hecho un pacto con nosotros, hace un pacto con nosotros como así ha hecho,
hay una parte que también nos toca hacer a nosotros, porque no podemos esperar ser bendecidos si no obedecemos ni cumplimos sus mandamientos. Por eso empieza el versículo 12 diciendo: guarda, guarda lo que yo te mando hoy. Y el Señor, una vez más, con toda paciencia, con todo el amor, le recuerda a su pueblo las leyes que protegen su identidad tan especial, ¿no? Prohibiéndoles mezclarse con las naciones idólatras que los rodeaban. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Al ser esas naciones adoradoras de dioses y de ídolos falsos, el Señor les prohíbe unirse en parentesco con ellos, incluso en amistad, básicamente para que no se sientan tentados a adorar a otros dioses, como después así sucedió, ¿no? Por no hacerle caso. El resumen de las instrucciones están en el versículo 17. No te harás ídolos, no te harás dioses de fundición, que es lo que Israel había hecho en la historia que se cuenta en el capítulo 32. Israel tenía que aprender, y la lección llega muy clara incluso hasta nosotros hoy. No se puede adorar correctamente a Dios si no se le adora a Él solo. Si leemos el versículo 14 vemos que es un eco del segundo mandamiento, el mandamiento que el pueblo acababa de romper hacía poco, donde Dios le había avisado que él reaccionaría celosamente ante el adulterio espiritual. Dice el versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Vamos a ver en el capítulo 20 de Éxodo, donde están los mandamientos, los versículos 4 al 6, para recordar que está una vez más en su paciencia repitiéndoles lo que ya les había dado en las primeras tablas. Versículo 4, capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, no es broma, ¿no?, lo que el Señor dice cuando habla de justicia. Pero también dice que hago misericordia a millares. ¿A quién? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dice que es celoso por el amor y el compromiso de su pueblo. Hay muchos textos que repiten esto a lo largo de la Escritura. Yo he seleccionado algunos porque hay muchos, pero quiero ver, por ejemplo, en Zacarías, ya al final del Antiguo Testamento, el capítulo 8, los Zacarías y Malaquías, los dos últimos libros. Pues en el de Zacarías, en el capítulo 8, tenemos el versículo 2, que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos,
monte de santidad. Como las promesas que hay de Dios sobre Israel son impresionantes, a veces hasta incomprensibles, ¿no? Porque es un pueblo tan difícil y sin embargo el amor que el Señor tiene por este pueblo, porque en ese pueblo y a través de ese pueblo no solo ha nacido Jesucristo, sino que también se ha conservado, se ha mantenido su palabra hasta nuestros tiempos. En el libro de Nahum, un poquito más atrás, Miqueas, Nahum, Habacuc, esos libros difíciles de encontrar. En el capítulo 1 y versículo 2 dice también: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Se venga de quién? De sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Pero ¿qué dice en el versículo 3? Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes en el polvo de sus pies. Y un último versículo en Isaías, capítulo 63 y versículo 15. Isaías 63, 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Como digo, hay muchos versículos que hablan del celo de Dios, pero cuando hablamos del celo de Dios, de nuestro Dios de amor y del celo que tiene de la fidelidad de su pueblo, no estamos hablando de un sentimiento como pueden ser nuestros celos, un sentimiento caprichoso, ¿no? O descontrolado, sino que estamos hablando de un amor y una preocupación por aquellos por los que Él ha dado su vida en la persona de su Hijo. El mismo Hijo Jesucristo es Dios, ¿no? Como dice en Hebreos, la imagen misma de su sustancia, ¿no? Vamos a leer otros versículos, esta vez en Ezequiel, los Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que es en Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 6. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Y un poquito más adelante, en el capítulo 39, versículo 25, podemos leer: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión, porque prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Esto quiere decir que el celo de Dios por su pueblo, por el amor de su pueblo y por la fidelidad de su pueblo, siempre tenía una razón, ¿no? Una razón para la salvación y también para el juicio, ¿no? No lo vamos a leer ahora, pero el capítulo 20 de Ezequiel es un eco a la respuesta de Dios al becerro de oro y todo el daño que hizo a la relación del Dios Santo con su pueblo. En el Evangelio de Juan, ya viendo la vida de Jesús,
vemos el ejemplo de Jesús al que los discípulos le aplicaron el texto del Salmo 69. Ya sabéis lo que estoy pensando, ¿no? Juan capítulo 2, versículo 17, donde dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ese texto está en el Salmo 69, versículo 9. ¿Por qué le consumía el celo del templo a Jesús? Porque entró del templo, como sabéis, para adorar a Dios, para hablar allí de las Escrituras, y se encontró que aquella casa estaba convertida en un mercado para enriquecimiento y abuso de unos pocos, porque se aprovechaban de los sacrificios y de los animales que allí compraban, y de las monedas y de todo aquello, ¿no? Y en ese pasaje vemos como Jesús se identifica, llega a identificar su cuerpo resucitado con el nuevo templo, ¿no? Que es lo que está poniendo. Otro ejemplo también, aparte del de Jesús, lo vemos en Pablo. Si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, fijaros lo que les está diciendo a los hermanos de Corinto: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo hablaba del celo que tenía por la iglesia de Cristo, ¿no? Él se estaba defendiendo de sus enemigos, que lo estaban acusando de impiedad, diciendo que se estaba sirviendo a sí mismo, cuando que lo que hacía era servir a la iglesia. Y Pablo respondía a aquella acusación, pero mostrando y motivado por el amor que sentía por los hermanos, ¿no? Que era un amor que sobrepasaba barreras, ¿no? de entendimiento, porque era un amor tremendo, ¿no? Él mismo se ofrecía a ser maldito porque el pueblo judío se salvase, ¿no? Es una expresión tremenda que tienen ahí. Y aquí lo vemos imitando a Dios por el desagrado que siente cuando los suyos ofrecen su amor y su compromiso a otros dioses, ¿no? Ídolos que intentan suplantarlo como si fueran dioses de verdad. Aquí vemos que la infidelidad espiritual se compara con el adulterio. De ahí que este pacto sea tan importante. Su pueblo, en aquel momento Israel, ahora nosotros, estamos unidos a Dios a través de las promesas de un pacto. Promesas que mantienen unas relaciones fuertes cuando llegan los momentos difíciles. Que nosotros podemos tratar de ser infieles o fallar, pero Él, en la parte de su pacto, no va a fallar nunca, lo cumple, ¿no? El pacto para nosotros es un regalo de Dios, es un regalo, ¿no? Nos asegura su parte, su compromiso, que no va a fallar, ¿no? Y ata el nuestro con respecto a Él, porque también nos obliga y nos enseña y nos pide que seamos comprometidos con ese pacto, ¿no? Nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto, como decimos cuando celebramos la Santa Cena, ¿no? El nuevo pacto hecho a través de la sangre de Jesús. No solo lo leemos en Corintios, sino que también lo instituyó Jesús. Si nos vamos a Lucas, lo podemos ver. Lucas capítulo 22, versículo 20.
están tomando la última cena, dice en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este pacto es mejor que el pacto mosaico, ¿no?, en cuanto a eficacia, ya que sustituyó las obras de la ley, y no solo eso, está hecho sobre promesas mejores, y aquí el Señor no condiciona como en el Éxodo: si guardarais la ley, si guardarais mis mandamientos, como dice en Éxodo 19:5, sino que dice: yo haré. Vamos a terminar leyendo dos versículos en Hebreos, capítulo 8, porque el siguiente martes pues seguirá desarrollando la explicación de estos versículos. Pues a mí me toca hasta aquí, así que aquí lo dejamos. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, donde dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, mejores promesas, y sobre su corazón las escribiré, no sobre tablas de piedra, sino sobre nuestro corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es una obra de salvación tremenda que ha hecho el Señor a través de ese nuevo pacto, de la sangre de Jesucristo. Por tanto, tenemos que dar gracias al Señor porque formamos parte de un pacto mucho mejor y que tiene un fundamento tremendo, como es el sacrificio de nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Amén, Señor.